En las profundidades del mar Egeo, donde los truenos retumban bajo las olas y los misterios se ocultan entre los arrecifes, habita uno de los dioses más temidos y venerados del panteón griego. Él no solo controla las mareas, sino también los temblores de la tierra, la furia de los océanos y el destino de los navegantes. Su nombre es Poseidón, y hoy te revelaremos los secretos que nunca te contaron sobre el todopoderoso dios de los mares. Acompáñanos en este viaje por las aguas del mito, la historia y la leyenda. El nacimiento de Poseidón. Todo dios tiene un origen, y el de Poseidón está marcado por el caos, el miedo y la esperanza. Hijo de los titanes Cronos y Rea, fue uno de los 6 dioses destinados a cambiar el destino del cosmos. Pero Cronos, cegado por el temor a una profecía que anunciaba su caída, decidió tragar a cada uno de sus hijos al nacer. Solo Zeus escapó a este destino, ocultado por su madre Rea en una cueva del monte Ida. Cuando Zeus alcanzó la madurez, desafió a su padre y, con la ayuda de un elixir mágico, lo obligó a vomitar a sus hermanos. Así, Poseidón volvió a la luz, y junto a Zeus y Hades, lideró la gran guerra contra los titanes, la titanomaquia. Tras la victoria, los 3 hermanos se repartieron el universo en un sorteo sagrado. Zeus heredó los cielos, Hades el inframundo, y Poseidón, las aguas profundas e indómitas del mar. Algunas leyendas más antiguas afirman que Poseidón fue criado por los telquines, seres mitad pez mitad humano, guardianes del saber marino. Ellos le enseñaron a comprender el lenguaje de las corrientes, a dominar a las criaturas del océano y a respetar la inmensidad que gobernaría. El reino bajo el mar. Oculto a los ojos de los mortales, más allá de las corrientes que arrastran navíos y de los abismos donde la luz se disuelve, yace un reino de belleza salvaje y poder inconmensurable. Allí, entre jardines de coral y palacios esculpidos por las fuerzas del océano, reina Poseidón, el señor de los mares. Su trono, tallado en conchas y piedra marina, se alza entre las corrientes eternas. A su alrededor, un cortejo de criaturas míticas custodia su voluntad. Los tritones, heraldos que anuncian su presencia con caracolas resonantes, las nereidas, ninfas que calman las aguas con un susurro, y los hipocampos, caballos marinos de crines ondulantes que tiran de su carro dorado. Pero es el tridente, su símbolo por excelencia, el que encierra su poder más temido. Forjado por los cíclopes durante la guerra contra los titanes, con un solo gesto puede convocar tempestades, partir montañas, o despertar la furia del fondo del mar. Los antiguos lo llamaban el agitador de la tierra, y no sin razón. En la Grecia arcaica, cada terremoto que estremecía la tierra era interpretado como una muestra de su enojo. Porque el poder de Poseidón no se limita al mar, también sacude los cimientos del mundo. Poseidón versus otros dioses. El Olimpo, hogar de los dioses, no era un lugar de paz eterna. En sus alturas se gestaban rivalidades tan poderosas como las tormentas que sacuden el mar. Poseidón, de carácter impetuoso y orgulloso, protagonizó más de una disputa divina. Una de las más célebres fue contra Atenea, la diosa de la sabiduría. Ambos competían por el patronazgo de una nueva ciudad. Poseidón hizo brotar una fuente golpeando la roca con su tridente, pero el agua era salada. Atenea, en cambio, ofreció un olivo, símbolo de paz, alimento y riqueza. Los ciudadanos eligieron el regalo de la diosa, y la ciudad se llamó Atenas. Más adelante, Poseidón se alió con Apolo para desafiar a Zeus, el rey del Olimpo. Como castigo, ambos fueron condenados a servir como simples mortales en la ciudad de Troya, construyendo murallas que luego serían traicionadas por su rey. En la guerra de Troya, Poseidón apoyó a los aqueos, aunque su lealtad era tan cambiante como las mareas. Para los dioses, la guerra no era solo un conflicto humano, sino un tablero donde jugaban sus propios intereses. Amores y descendencia. El corazón de Poseidón, como el mar que gobierna, era profundo y volátil. Se enamoró de ninfas, de diosas, de mortales, y su descendencia fue tan variada como temida. Su esposa oficial fue Anfitrite,
una Nereida que inicialmente lo rechazó y huyó a los confines del océano. Pero Poseidón, persistente, envió a un delfín mensajero a persuadirla. Ella aceptó, y el delfín fue inmortalizado entre las estrellas. De esta unión nació Tritón, mitad hombre, mitad pez, quien se convertiría en su mensajero y símbolo del mar profundo. Pero no todos sus romances fueron nobles. Uno de los más oscuros ocurrió con Medusa, entonces una hermosa sacerdotisa de Atenea. Poseidón la violó en el templo de la diosa, y Atenea, en lugar de castigar al agresor, castigó a la víctima, transformando a Medusa en una criatura monstruosa. De esa tragedia nacería Pegaso, el caballo alado, cuando Perseo decapitó a Medusa y su sangre tocó la tierra. Cada historia de amor de Poseidón revela una faceta del dios, su deseo, su furia, su capacidad de crear belleza, y su poder destructivo. Templos y culto. En lo alto de los acantilados, donde el mar golpea con fuerza las rocas, se erigían templos en honor al dios de las profundidades. Los marineros ofrecían sacrificios antes de zarpar, esperando su protección en aguas inciertas. El templo de Poseidón en Sunión, al sur de Atenas, aún se alza como guardián del Egeo. Desde allí, los navegantes despedían la tierra firme con plegarias y promesas. En Corinto, en Delfos, en cada puerto y costa de Grecia, su imagen estaba presente. En los juegos sísmicos, celebrados cada 2 años, se rendía culto al dios con carreras, luchas y ofrendas. Porque desafiar el mar era desafiar a Poseidón. Y ningún griego sensato se atrevía a hacerlo sin pedir primero su bendición. Poseidón y los monstruos del mar. En las aguas más oscuras y desconocidas, Poseidón no solo reinaba, también engendraba terrores. El dios de los mares era conocido por dar vida o controlar a monstruos marinos que desafiaban la lógica y el valor humano. Entre ellos, destaca Escila, una ninfa convertida en monstruo por celos divinos. Con múltiples cabezas y ladridos de perro, devoraba marineros en el estrecho de Mesina. También está Caribdis, la hija de Gea y Poseidón, transformada en un remolino voraz que tragaba naves enteras. Y no olvidemos al Kraken, símbolo moderno de los horrores del océano profundo, que aunque de origen nórdico, ha sido asociado con la idea de que criaturas colosales obedecen a la voluntad del dios marino. Estos mitos nos muestran que bajo la superficie, no todo es serenidad. En el reino de Poseidón, el asombro camina de la mano del miedo. Poseidón en la cultura moderna. Aunque los antiguos templos han caído en ruinas, el eco de Poseidón sigue resonando en la cultura moderna. En libros, películas, videojuegos y obras de arte, su figura renace una y otra vez. Desde A la Odisea hasta Percy Jackson, desde los mosaicos romanos hasta las sagas digitales, Poseidón ha inspirado a generaciones. En el cine, lo hemos visto como un dios justiciero o vengativo, en los videojuegos, como un enemigo formidable o un aliado poderoso. El mar sigue siendo símbolo de misterio, peligro y transformación, y con él, su señor eterno, Poseidón. Algunas curiosidades sobre el rey de los mares. Y antes de cerrar este viaje por las aguas del mito, escuchemos algunas curiosidades que aún flotan en la superficie del tiempo. Se decía que Poseidón podía crear islas lanzando su tridente al mar. Algunos mitos lo vinculan como fundador o protector de la mítica Atlántida. Fue él quien creó al primer caballo al golpear la tierra con su tridente. Su equivalente romano, Neptuno, heredó sus atributos, aunque con un carácter menos violento. Estos fragmentos del imaginario antiguo nos recuerdan cuán vasta y fascinante es la figura del dios del mar. El rugido del mar no es solo un sonido, es un eco de la historia antigua, un recordatorio del poder de Poseidón, el dios que aún inspira respeto y asombro. Si te apasiona la mitología griega tanto como a nosotros, únete a esta travesía épica. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún episodio de esta serie dedicada a los dioses del Olimpo, dale like si disfrutaste este viaje por las profundidades del mito, y déjanos en los comentarios, ¿cuál es tu dios griego favorito y por qué?
Nos vemos en el próximo capítulo, donde desentrañaremos los secretos de otro inmortal del Olimpo.